Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Si me notáis bajo de sonido o cualquier cosa, me lo comentáis. Vamos a empezar la clase de hoy. Primero de nada, comentaros que hoy comenzamos, como ya os dije en el correo, el último tema. Este tema va a ser, entre comillas, presencial a través de Teams. Y es un tema complejo, es decir, hay que seguirlo bien y es más de comprenderlo. Con que sí necesito que estéis atentos a los distintos conceptos que vamos a ir viendo. Os voy a ir dejando, ya os lo avisaré durante estos últimos días, 3 ejercicios distintos para que los hagáis. Hoy seguramente terminemos la clase y os diga que hagáis un ejercicio, y si no, mañana. Entonces, el plan previsto es en estos últimos 8 días, daros la teoría y hacer un y hacer un ejercicio por semana. Es decir, habrá un ejercicio que tendréis que devolver, entregar el martes que viene, el lunes como muy tarde, otro para la semana siguiente y uno incluso para la semana en la que ya hayamos finalizado las clases. Vamos a comentaros cómo está dividido el tema. Bueno, en esta primera clase va a ser un poco de introducción y ver los fundamentos acústicos en lo que se fundamenta lo que llamamos codificación perceptual de audio. Básicamente, hoy en día todos nos manejamos con audio comprimido perceptualmente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las técnicas clásicas de codificación perceptual y los fundamentos en los que se soportan estas técnicas. Entonces, hoy simplemente vamos a ver, digamos, una pequeña introducción y los fundamentos psicoacústicos. Y a partir de mañana ya veremos técnicas de codificación, distintas técnicas para codificar la señal de audio. Concretamente, las más importantes y en las que nos vamos a centrar son aquellas en las que están desarrollados los estándares de MPEG, en tanto los layers 1, 2 y 3. El famoso MP3 que estamos hartos de manejar viene a ser el MPEG 1, layer 3. Eso sería lo que llamamos vulgarmente el MP3. Si nos da tiempo, porque este curso se ha reducido las semanas de 14 a 13, entonces el MPEG-2, que es una codificación multicanal de surround, audio en surround, si nos da tiempo lo veremos y si no, lo veremos muy por encima y os dejaré unas hojas de 4 o 5 páginas para que estudiéis los fundamentos. Pero vamos, me interesa más que comprendáis los fundamentos a través del MPEG-1, que hace referencia a la codificación estéreo. Pues vayamos allá. ¿Alguna pregunta? Como siempre, si tenéis preguntas, me interrumpís sin problema. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Y el objetivo del tema es reducir el régimen binario, tan simple como eso. Tenemos con el régimen binario de una señal de audio. Sabemos que eso es la frecuencia de muestreo por el número de bits por muestra por el número de canales, por canales. Que si estamos en una pareja estéreo y una frecuencia de muestreo estándar, por ejemplo 48K por 16 bits por muestra por 2, estaremos hablando habitualmente de 1,5 megabits por segundo. Este es el régimen binario sin ningún tipo de compresión. La idea es, en estos sistemas, es pasar de 1,5 megabits a valores no de megabits, sino de 1000 veces menos. Estamos hablando en torno, y vamos a obtener calidad en torno a los 96 kilobits por segundo, hablando 128, incluso menores. En señales estéreo. Fijaos la gran reducción que se va a producir. ¿Y por qué? Bueno, el tema no es nuevo, ni siquiera del siglo XXI.
Todo esto ya surgió en los años 90, cuando se empezó a desarrollar la digitalización y los canales de transmisión y los soportes de grabación, pues dependían mucho del ancho de banda, en los bits por segundo que admitía el canal y de la grabación máxima que tienen los soportes. Entonces se intentaron desarrollar técnicas para hacer viable todos los canales y los soportes de almacenamiento. Entonces las ventajas ya lo podéis imaginar. Si yo tengo menos bits para transmitir una señal de audio digitalizada, pues voy a pagar menos costes por transmitirla. Hoy en día es muy relativo lo de los costes porque estamos con líneas de transmisión de muy alta velocidad, pero pensemos en los años 90, donde apenas si teníamos líneas digitales. Obviamente, si necesitamos menos bits, se optimiza también la capacidad de almacenamiento de cualquier soporte, ¿de acuerdo? Ya sea magnético, como era en su día, o es óptico, o en disco duro, como normalmente tendremos. Y fundamentalmente, uniendo ambos conceptos, es optimizar los canales de transmisión, por donde no solo va audio, sino que también va voz, imágenes, otro tipo de datos y cualquier información ligada no solo fundamentalmente de audio, sino que el audio forma parte de todo un conjunto que se transmite. Entonces, si todos estos datos, incluyendo el audio, se comprimen, se codifica comprimido, pues el canal de transmisión dará lugar a una mayor capacidad. ¿Dónde se está utilizando? Bueno, pues simplemente lo recuerdo, pero todo el mundo lo sabe y vosotros también. Cada vez que manejamos algo que tenemos en casa, estamos manejando audio codificado. Por ejemplo, aunque muy poca gente lo utiliza, más en el coche, hoy en día ya tenemos la posibilidad de escuchar radio digital en el coche. Entonces, la radio no es la FM. La FM se resiste a morir y yo creo que no va a morir porque da una calidad más que aceptable y es barata y llega a todo el mundo. Pero también tenemos, superpuesta con esa red analógica, tenemos una red digital, Digital Audio Broadcasting, que aquí en Europa está bajo la norma Eureka por 147 y se codifica esta información estéreo en lo que luego veremos el formato MP1 Layer 2, que es un layer intermedio de optimización. Pensemos en su día que no tenemos hoy la calidad que teníamos en los años 90. Entonces, este tipo de codificación admite 128 kilobits y la calidad es más que aceptable, no óptima, pero es más que aceptable. Otros tipos de transmisión que se suelen hacer y que el usuario de a pie no suele conocer es radio digital vía satélite. En Estados Unidos se conoce más, hay una red de pago equivalente a lo que hoy es, me saldrá el nombre, Spotify, música, digamos, de pago, a través de la red que llaman Sirius XM. Entonces, no sé si está ahora por $10 al mes, cosas así, pues tú tienes radio de calidad con una calidad extrema, con un estándar de codificación HAAC. Bueno, pues este es AAC, viene a ser la última versión de MP1, mucho mejor que lo que conocemos como MP3, y el prefijo que aparece ahí, H, es de High Efficiency, lo diré en inglés, High Efficiency, bueno, de alta eficiencia, o alta eficiencia. Digamos que es con la menor tasa de bits por segundo tenemos la máxima calidad de audio. Hay otra radio digital vía satélite que apenas lo conoce la gente, es un programa de educación en Sudamérica, creo que también Asia y en África. Y simplemente sirve para dar servicio a zonas despobladas, pues, de clases para críos y educación. Está soportada financieramente creo que por la ONU
y hay dispositivos, digamos, especialmente diseñados para ello. Pero tiene muy poco uso y solo en estas zonas. Ahí está mal escrito, es de Word, no es Word de palabras, sino de Word de mundo, World Space. Bueno, esto sería en transmisión digital de audio. Telefonía, desde sus orígenes, no sé si alguno ya trabaja o le suena esta palabra, ISDN o RDSI en España, aparte de alquilar líneas telefónicas analógicas, también se alquilan líneas digitales de telefonía. Pero estas telefonías son dedicadas exclusivamente a transmisión de datos y aseguran una transmisión perfecta punto a punto entre un extremo y otro sin, digamos, los inconvenientes que puede tener Internet, el que tenemos en casa. Porque el Internet tendremos mucha velocidad, pero no estamos sujetos a que pueda caer en algún momento. Imaginaos en una transmisión en radio o en televisión, si tú quieres asegurar una calidad de audio y que no se corte, pues estas compañías alquilan servicios de telefónica a través de líneas RDSI y son líneas que integran señal de voz, bueno, señal de audio en general, a una velocidad de 128 kilobits por segundo. En televisión digital, bueno, pues en televisión digital, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, el audio se codifica ya comprimido. En Europa normalmente está bajo la norma MPEG, tanto el 1 y el 2. El 1 hace referencia, perdón, está sonando esto. El 1 hace referencia a codificación estéreo y el 2 a sonido multicanal que puede ofrecer la televisión. Entonces, podemos tener una codificación de alta eficiencia en el formato AAC, Advanced Audio Coding, o el Layer 2, que es el que uno asume por defecto que nos podemos encontrar en nuestra salida de nuestro televisor. En Estados Unidos, normalmente, la televisión se codifica mediante norma Dolby y concretamente el AC3 hace referencia a la codificación estéreo según este formato Dolby, que es diferente al MPEG. Más aplicaciones. Por supuesto, cualquier tipo de almacenamiento hoy en día de música, normalmente, pues lo hacemos con señales de audio codificadas. Y aquí hago un inciso. Si uno está trabajando en el estudio y quiere hacer una copia de seguridad de sus pistas e incluso de su máster, nunca la comprime o la codifica con estas estrategias. La codifica sin ningún tipo, la graba, perdón, o la registra sin ningún tipo de codificación. Porque ya veremos adelante que la codificación lo que hace es engañar a nuestro oído, pero perdemos mucha información de la señal original. Entonces, lo que llamamos codificación perceptual es una señal o una codificación que se le da al público, es una de consumo, digamos, pero no es el audio de trabajo profesional en el estudio. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento de música, hablamos de almacenamiento de música de consumo, ¿de acuerdo? No para grabar o registrar el audio que queremos preservar con la máxima calidad posible. En este sentido, por ejemplo, los discos ópticos de almacenamiento para almacenar películas, pues soportan también formatos como Dolby Digital o DTS. DTS hace referencia a los términos Digital Theater System, que es un sistema surround, y el Dolby Digital también es otro sistema multicanal. Y por supuesto, en Internet, cualquier audio que estemos manejando, por defecto debemos asumir que es audio codificado. En MP3, en AAC, si estamos manejando el soporte de Apple con iTunes. Si estamos en videoconferencia, pues hay una versión de la codificación MPEG que se llama AAC-LD. LD significa Low Delay, que nos permite hacer codificación de bajo retardo para que no tengamos los problemas de comunicación. Esos 2 o 3 segundos de retardo, pues es impensable mantener una conversación, digamos,
razonable, entonces tienen que ser como mucho de un centenar de milisegundos o 200. Eso es lo que nos produce el low delay AAC. El formato de Windows, que compite, pero no compite porque el sistema MP, que es el que se ha impuesto definitivamente, es el WMA, Windows Media Audio, también un sistema codificado. Y qué decir, ya todo el mundo manejamos smartphones y iPods, pues bueno, cualquier soporte para escuchar audio. El audio también viene codificado en algunos de sus formatos, como vamos a ir viendo. ¿Dudas? Bueno, pues vamos a entrar un pelín en materia. ¿Qué requisitos tienen estos sistemas para hacerlo, entre comillas, bien? Y me refiero bien, lo que hacemos es mantener la calidad de audio, pero de forma subjetiva. Es decir, no es el equivalente a un zip. Cuando tú comprimes un fichero con un zip, tú quitas mucha información redundante, pero la señal se recupera cuando descomprimes. Aquí no se desrecupera nada. Aquí lo que eliminas te lo has cargado definitivamente. Lo que pasa es que tu oído no se va a enterar porque estás quitando aquella información de la cual tu oído no se entera, no la percibe, mejor dicho. Entonces, estamos manejando audio. Suponemos que los requisitos para estos sistemas es que tengan una calidad más que aceptable, es decir, óptima. Estamos con audio, no con voz. Que los decodificadores, los de consumo, sean robustos, es decir, que sean robustos y baratos para cualquier tipo de variación de nivel o de señal, de nivel o del espectro que tenga la señal en todo momento. Y la señal de audio pues es muy variopinta. Es decir, podemos tener en un momento dado un sobreimpulso en altas frecuencias y en otro momento pues la mayoría del nivel estar en medias y bajas frecuencias. Entonces, independientemente de cómo sea la forma de la señal, los decodificadores deben comportarse de forma robusta y tener una muy buena calidad. Los sistemas van acompañados por corrección de errores, como habéis visto con Jorge. Es decir, toda información digital, si se puede, se acompaña de sistemas para corregir los posibles errores que existan, o al menos para detectarlos y eliminar estos datos de la reproducción. Como os comentaba antes, los decodificadores han de ser simples y baratos para que llegue al gran público. Estos son requerimientos que se plantearon en los años 90 a la hora de diseñar estos sistemas. Esto también es muy importante, retardos mínimos. Tú puedes hacer un muy buen sistema de codificación, cuasi perfecto, pero si tiene un retardo de 3 segundos, pues de nada te sirve, porque realmente, a no ser que estemos en radio, donde un emisor emite y los demás reciben, y los demás escuchan o consumen esa música, pero si estamos en un entorno interactivo, necesitamos que la codificación y decodificación sea, digamos, lo más rápido posible y libre de cualquier tipo de latencia, o que esta latencia sea mínima. Entonces, este es un requisito muy importante. Latencias o retardos mínimos en todo el proceso de codificación, transmisión y decodificación. ¿Estamos en audio? Bueno, ¿y en audio qué hacemos? Pues hacemos mezclar y tal, procesamos las señales. Cuando estábamos en estas prácticas trabajando en el laboratorio con Cubase, todo proceso que estamos haciendo sobre las señales de audio lo hacemos al detalle de muestra a muestra. Es decir, porque, digamos, lo que tenemos, si desmenuzamos las señales, son muestras de audio a una determinada frecuencia de muestra, una determinada resolución. Pero vamos a ver más adelante que aquí la codificación no se hace de muestra en muestra, sino sobre un conjunto de muestras, o lo que llamamos un frame. Entonces, cuando hablamos de mezclar, editar y procesar el audio codificado, realmente lo que hablamos es de procesar frames de datos, no muestras aisladas, sino frames de datos, porque hasta que no recibas un frame, no podrás
digamos, descomprimir la señal y trabajar con ella. El audio normalmente no estará solo, sino que irá acompañado de un vídeo. Pues nada, tiene que haber también una sincronización entre el audio codificado y el vídeo codificado. Y los sistemas MPEG también se utilizan obviamente en vídeo. Diferencias entre la señal de audio y la señal de voz. Bueno, pues es clara. En audio, ¿qué expectativas tenemos? Tenemos una mayor frecuencia de muestreo. Normalmente vamos a trabajar en 48K, como mínimo. En voz no trabajaremos, no hace falta tanta frecuencia de muestreo porque el margen de frecuencia no es tan alto. Entonces, en voz trabajaremos pues con, si estamos en telefonía, 4 kHz por 2, 8 kHz, y si queremos dar una mayor calidad, pues sí, iremos incluso a 16 kHz de frecuencia de muestreo. Entonces, las expectativas de una señal y otra son siempre distintas y por tanto la codificación también lo va a ser. El rango dinámico de una señal de audio es mucho mayor, se espera que es mucho mayor con respecto a una señal de voz. En audio, idealmente estamos manejando 100 decibelios de relación señal-ruido ideal o posible, y en voz pues estaremos hablando entre 50 o 60 decibelios en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? La variación espectral también va a ser superior en audio y sobre todo lo que en definitiva el oyente, el que consume el audio, siempre tiene una expectativa de calidad muy superior a la que se tiene cuando transmite voz. Entonces, si yo estoy en telefonía o escuchando voz, una transmisión, yo no estoy esperando la máxima calidad, simplemente me estoy interesando en que me comprenda el otro extremo y viceversa. Entonces, la calidad va asociada más al audio que a la propia voz en aplicaciones de audio de voz. Y además el audio también se puede codificar en multicanal, no solo en estéreo, sino en multicanal. Y en voz normalmente será de un único canal. Entonces, los parámetros de codificación de audio y voz suelen ser diferentes. Y las estrategias de codificación obviamente también lo van a ser. La voz, por el contrario, es una señal más tonal, ¿de acuerdo? Y si es más tonal, está más correlada entre sí. Y esto da lugar a que existan modelos equivalentes que recreen la producción de la señal de voz. Y si estos modelos, pues me puedo ahorrar mucha complejidad y mucha tasa binaria en la señal codificada. Entonces, os digo que las estrategias de una y de otra señal van a ser distintas. Posibles formas de codificar. Bueno, ya nos vamos adelantando. Por ejemplo, para señales donde no se tenga nuestro oído, donde no se tenga en cuenta cómo percibimos, pues únicamente nos fijaremos en predicción lineal. Por ejemplo, si hablamos de una señal de voz o queremos, si nos situamos en un extremo, si quisiéramos codificar una sinusoide, bastaría con 3 parámetros, que serían amplitud, frecuencia y fase. Con 3 datos sería capaz de reproducir cualquier sinusoide. Evidentemente, en audio no tenemos señales sinusoidales más que para señales de test, como tenemos en el laboratorio. El audio no es una señal sinusoidal. Entonces, pero espera para fijarme, para situarnos en ambos extremos. Y si en el otro extremo de la codificación estaría un ruido blanco, donde todas las muestras serán aleatorias entre sí. Y por predicción tú no puedes predecir la muestra que va a venir a partir de la muestra anterior. Entonces, para señales que tengan mucha correlación, como una señal de voz, se utilizan técnicas de predicción lineal. ¿De acuerdo? Y eso es equivalente, si me permitís el símil, con una compresión, un cipeo de los datos. Tú predices la señal a partir los datos siguientes a partir de los datos anteriores, porque están muy correlacionados entre sí. Esto no va a ser solo lo que se va a aplicar en audio. En audio, además de eso, vamos a dividir el espectro
en bandas, o bien a través de filtros, o bien a través de una transformada, y vamos a codificar la señal de audio en frecuencia, por bandas o por muestras espectrales. Y decidiremos sobre ellas cuántos bits vamos a tener en cada una de estas muestras, en función de fenómenos de enmascaramiento, fundamentalmente. Entonces, aquí entra en juego lo que llamamos, que lo vamos a ver luego a continuación, como codificación de la información irrelevante, a diferencia de lo que es información redundante. Aquí sería información. Alguien estoy viendo por ahí. Supongo que vosotros también. Entonces, a ver, el que tiene la cámara activada, por favor, desactívala. Desde la cámara que nos distrae. Desactiva la cámara, por favor. Sigamos. ¿Estáis viendo vosotros también el fondo? Ahora. Como os decía, tenemos lo que en una predicción lineal lo que se trata es de eliminar la información redundante de la señal. Pero cuando se codifica por espectro, lo que intentamos es eliminar la información irrelevante para nuestro oído. Eso son cosas distintas. Bueno, pues los sistemas, conforme los vamos a ver y al estado actual de la técnica, podemos decir que tenemos sistemas de excelente calidad para señales de audio con solo medio bit por muestra y en voz con 1/4 de bit por muestra. Alguien se podrá preguntar cómo es posible codificar con medio bit por muestra. ¿Alguna duda? Alguien que me lo explique. Venga, ¿cómo creéis que se puede codificar con medio bit por muestra? ¿Nadie? Vamos, no sé si estoy codificando. Por ahí van los tiros, claro. Entonces, hay que pensar que con medio bit no podemos codificar una muestra, evidentemente. Un bit es un bit. Entonces, me dice David, codificando 2 muestras con un bit. Pues claro, el equivalente es que lo que nosotros vamos a codificar es un frame de muestras, un conjunto de muestras, y el número de bits utilizados para ese frame, si hacemos el promedio, salen un promedio de medio bit por muestra. Y en voz hasta de 1/4 de bit por muestra. Y con esto estamos eliminando aproximadamente el 96% de la información y aquí el 98% de la información. En voz hasta el 98% y en audio en torno al 96%. Sin perder, esto es lo importante, sin perder la calidad que esperamos de una señal de audio, que es lo importante. Bueno, pues en las técnicas, bueno, ya no sé, hoy en día no sé por dónde van los algoritmos, pero estoy convencido que estamos por debajo de estos umbrales. Es decir, que se obtienen valores óptimos de codificación bastante inferiores a 0,5 bits por muestra para llegar a valores del entorno al 99%. Es decir, que del 100% eliminamos el 99% de los bits. Con un 1% de los bits somos capaces de tener la máxima calidad de audio. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto. Pues engañando a nuestro oído. Y para engañar a nuestro oído hay que saber cómo funciona. Entonces ahí tenéis en esta transparencia
digamos, en forma resumida, qué es lo que las partes de nuestro organismo, de nuestra oreja, desde que tenemos las ondas de presión en el entorno de nuestra oreja hasta que llegan los impulsos eléctricos a nuestro cerebro que interpreta un determinado sonido. Entonces, como sabéis, las ondas de presión llegan a nuestro oído interno, excitan el tímpano, las vibraciones del tímpano producen, digamos que el movimiento de los huesecillos hasta que llega al estribo, que es la parte que está metida en la parte física que conecta con lo que llamamos esta espiral, que es la cóclea, y si este caracol lo estiramos, dentro de ese caracol existe un conjunto, lo que llamamos membrana basilar, que son conjuntos de células que se excitan en función de la frecuencia de nuestro sonido. Entonces, nuestro oído realmente es un analizador de espectros. Tú por aquí le metes 1 kilohercio y resulta que solo un margen de células de nuestra membrana basilar se excita y manda una información, digamos, eléctrica, un impulso a nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Esto es lo que conocemos como bandas críticas. Entonces, estudios psicoacústicos han llegado a demostrar, todo esto es muy subjetivo, pero vamos, nos lo tenemos que creer, que nuestro oído escucha en torno a una serie de bandas críticas, en total son 24, 25, pero vamos, luego el modelo establece un número determinado, que viene a ser parecidas a un ecualizador de tercio de octava, aunque no es de un tercio de octava, sino es algo de un cuarto de octava, y que las células más cercanas al estribo son las que se excitan con alta frecuencia y las más alejadas con baja frecuencia. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Por aquí se excita, onda de presión, vibración de los huesecillos, excitación de las células, impulso eléctrico al cerebro. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este efecto de percepción que tenemos en nuestro interior se producen fenómenos de enmascaramiento. Sobre todo en frecuencia, veremos que se producen en frecuencia y en tiempo. Vamos a ver primero en frecuencia. Entonces, como os he dicho, asumimos que nuestro oído puede describirse como un conjunto de filtros paso-banda. Y el ancho de estos filtros viene a ser equivalente, todo esto muy entrecomillado, a un cuarto de octava. Bueno, pues el modelo con el que se van a codificar los sistemas lo que hace es asumir que para frecuencias bajas, es decir, para menor de 500 hercios, los anchos de banda son de 100 hercios, de estas bandas, y por encima de 500 hercios, el ancho de banda de nuestras bandas del oído crecen a un ritmo de un 20%. Es decir, esta es la curva que relaciona lo que es la frecuencia que entra y el ancho de banda del margen de percepción de nuestro oído. Plano de 100 hercios hasta 500 hercios y el ancho de banda que crece porcentualmente, logarítmicamente, porcentualmente que es lo mismo, a un ritmo de un 20% conforme subimos en frecuencia. Bueno, pues vamos a ir dando nombres. La división en bandas, estas bandas que hemos dicho que son de un cuarto de octava, están numeradas y se denominan bandas Bark. Como digo, hay 25 bandas, empezando en 0 y se numeran con esos dígitos desde 0 hasta 24. Y si os fijáis, nos dice la frecuencia mínima, frecuencia máxima y su frecuencia central y su ancho de banda. Entonces, nosotros dividimos
nuestra región de percepción en 25 barks, que son bandas críticas. Cuando se hace un análisis de la señal que está llegando a nuestro oído, se hace un análisis por cada una de estas bandas. ¿Y qué es lo que nos interesa? Saber el nivel de presión sonora que está afectando a cada banda. Y entonces, para hacer eso, ese nivel de presión sonora, de la señal que entra se hace su análisis de Fourier. Por FFT obtenemos las muestras de Fourier X de K. La densidad espectral es simplemente estas muestras que son módulo y fase, se elevan al cuadrado y tenemos un valor. Esta es la densidad espectral de cada una de las muestras en las que hayamos dividido nuestra señal. Y todas estas muestras, ¿de acuerdo? Son muestras de K, las agrupamos por bandas. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de la banda 12. Bueno, realmente el bark, no vamos a hablar con propiedad, el bark número 12, cuya frecuencia mínima es 1720 Hz, la frecuencia máxima son 2000. Bueno, pues todas las muestras espectrales que caigan dentro de este margen de frecuencias se suman y obtenemos la potencia en banda. Y el 10 logaritmo de la potencia nos da el nivel en banda. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer parámetro que los sistemas necesitan calcular para saber si va a haber algún tipo de fenómeno de enmascaramiento, que lo va a haber, pero necesitan saber el nivel en banda. Y claro, en nivel de presión sonora nosotros estamos, sobre todo en acústica, vosotros que habéis estudiado, el nivel de referencia son los 20 micropascales y demás. Aquí las señales están normalizadas, no tenemos unidades. Las muestras están normalizadas entre más menos 1, no tienen, como digo, unidades. ¿Y cuál es nuestra referencia? Bueno, pues nuestra referencia va a ser la mínima señal representable, que corresponde a un bit, el bit menos significativo. De los 16 bits que tenemos en las muestras, coges el bit menos significativo, la amplitud de esa muestra con el bit menos significativo, y ese va a ser tu umbral de audición. Y además no en cualquier frecuencia, en la frecuencia en la cual es más sensible nuestro oído, en torno a los 4 kHz. Ese va a ser nuestro umbral de audición, nuestra referencia. Pues sigamos. Imaginemos que estamos escuchando un tono de 1000 Hz. Bueno, pues para ver qué fenómenos de enmascaramiento se producen, lo primero que hacemos es dibujar la curva de enmascaramiento que tiene nuestro oído en ausencia de señal. ¿De acuerdo? Ya os sonará esta curva de Frachet-Munson, no sé si es Manson o Munson, pero vamos, se escribe Munson, que nos dice que cualquier frecuencia, cualquier señal de una determinada frecuencia que no supere este umbral, nuestro oído no la podrá percibir. Entonces, una frecuencia, por ejemplo, de 200 Hz que esté por debajo de ese umbral, no se percibirá. Eso es la curva de enmascaramiento en ausencia de señal. Si estoy escuchando una señal de alto nivel, por ejemplo, la que aparece aquí de 1 kHz, la curva de enmascaramiento se modifica de esta forma. Se modifica de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si aparte de ese tono de 1 kHz aparece otra componente, por ejemplo, de 1200 Hz, con un nivel que no alcanza este umbral, pues esa señal tampoco se escuchará. ¿Cuál es la idea que subyace aquí? Bueno, pues los codificadores perceptuales lo que hacen es determinar qué señales son percibidas y únicamente se codifican aquellas señales que van a ser escuchadas y las que no van a ser escuchadas no se van a codificar. ¿De acuerdo? Eso nos va a permitir ahorrar muchos bits. Vamos siguiendo con el modelo. Bueno, aquí
tenemos un modelo de lo que os acabo de decir. Imaginaos que ese tono de 1 kHz está en la banda correspondiente, en la banda BARC, y alrededor de él se produce una curva de enmascaramiento. Fijaos que la curva de enmascaramiento no es simétrica respecto a la frecuencia. Es más acusada para frecuencias bajas, es más acusada, y menos para frecuencias altas. Entonces, todo lo que esté por debajo de la curva de enmascaramiento no se escucha. Y si no se escucha, no es necesario codificarlo. Bien, sigamos con el razonamiento. Nosotros estamos codificando señales con 16 bits. Y escogemos 16 bits o 20 bits para que el ruido de cuantificación esté muy abajo. ¿De acuerdo? Porque decíamos que lo mejor es tener la máxima relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Para tener siempre la máxima calidad. Pero, en este caso concreto, si ese ruido es muy bajo, me da igual, porque mi umbral de percepción está aquí. Yo podré subir el ruido hasta aquí y yo ni me voy a enterar. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hace falta codificar con 16 bits por muestra en cada banda. Bastará codificar con el número de bits cuyo ruido de cuantificación asegure que está por debajo del umbral mínimo de percepción. Entonces, aparece un nuevo parámetro que nos relaciona a esta. SMR, relación señal-enmascaramiento. La relación señal-enmascaramiento tiene que ser siempre mayor a la relación señal-ruido. Y esa relación señal-ruido dependerá del número de bits, que no serán 16, serán los que el modelo determine. Aquí el número de bits lo he llamado M. ¿De acuerdo? Banda por banda, modularé ese ruido de cuantificación para reducir el número de bits de codificación por muestra. Y si yo mantengo en cada una de estas bandas esa relación, significa que la calidad no se va a deteriorar en nuestra escucha. Es decir, voy a escuchar teóricamente, la misma percepción de calidad en la señal de audio. ¿De acuerdo? Entonces, en esta transparencia tenéis puesto lo que os he comentado. Y hagamos números. Bueno, ¿y cuánto es este umbral? Bueno, pues este umbral de enmascaramiento depende del tipo de señal. Si la señal que estoy codificando es de tipo sinusoidal o si es de tipo aleatoria. En señal de audio no tengo por qué saber de qué tipo es cada una. Si aparece una muestra espectral muy alta respecto a las otras, estaré considerando que es una señal pseudotonal. Y si todas las muestras del espectro son similares, estoy hablando de una señal pseudoaleatoria. Entonces, tengo dos parámetros que me gobiernan el tipo de señal, en dos extremos, 1 y 0. Y entonces, la diferencia en decibelios, este punto, que es el punto más alto del paraguas de enmascaramiento, lo llamamos el umbral máximo de enmascaramiento en la banda correspondiente, es O de I, siendo I es la banda BARC. Entonces, en función de que la señal sea sinusoidal, pseudosinusoidal o pseudoaleatoria, voy a tener distintos valores. Por ejemplo, imaginemos que es un tono. Si es un tono, alfa es igual a 1. Si alfa es igual a 1, esto es 0. Y aquí tenemos que la diferencia aquí será 14,5 más I, decibelios. ¿Y qué es? Y es el número de la banda BARC. Si estoy en la banda BARC 7, significa que la diferencia en decibelios entre el nivel que tiene la señal y el umbral máximo de enmascaramiento sería 14,5 más 7, 21,5 decibelios. Bien, pero a mí lo que me interesa es este otro nivel, el umbral mínimo en esa banda. Bueno, pues está demostrado que esta diferencia aquí es
de 27 decibelios. Sobre lo calculado aquí, el nivel mínimo baja 27 decibelios en ese punto. Y a la derecha es un pelín más complicado. Hay que utilizar esta fórmula que depende de la frecuencia central de la banda, del nivel y de un valor fijo de 24 decibelios. Tampoco tiene mayor detalle, simplemente saber que la pendiente a la derecha, en frecuencias altas, depende de la frecuencia y del nivel. ¿Qué van a hacer los codificadores? Bueno, los codificadores lo que van a hacer es calcular los umbrales de enmascaramiento en cada una de las bandas BARC, en las 25 bandas BARC. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues en cada componente espectral que consideran que hay señal, van a juntar estos paraguas, y van a calcular el mínimo umbral de enmascaramiento, en este caso, en la banda crítica I. En este caso, las dos componentes tienen la misma altura, pero si tuvieran altura diferente, tendría otro nivel mínimo de enmascaramiento. Entonces, ya lo veremos, los modelos psicoacústicos que se aplican en estos codificadores es, en función del espectro de la señal, calculan los umbrales de enmascaramiento, que los umbrales son ir superponiendo estos paraguas izquierda-derecha entre sí, y banda por banda calcular el mínimo umbral de enmascaramiento que te va a permitir saber cuántos bits son necesarios para tener un ruido de cuantificación, como mucho, de ese nivel. ¿Dudas? Son muchos conceptos de golpe. Bueno, pues no queda más, poco más queda de esta primera parte de las transparencias. Eso era lo que es enmascaramiento en frecuencia. El enmascaramiento en tiempo lo vamos luego a ver conforme desarrollemos en los codificadores, pero evidentemente hay un enmascaramiento simultáneo, que equivale al enmascaramiento en frecuencia que os acabo de explicar, pero existen otros enmascaramientos, lo que llamamos pre- y post-enmascaramientos. Por ejemplo, si tenemos una señal de batería en un instante dado, de alto nivel, hay unos cuantos milisegundos previos a ese instante de batería en el que nuestro oído se queda, entre comillas, tonto, es incapaz de diferenciar otra señal. Entonces, antes de que suceda el umbral de la excitación del golpe de batería, nuestro oído tiene un fenómeno de enmascaramiento sobre la señal que le precede. Nuestro oído no es instantáneo, responde como un filtro paso bajo y necesita un determinado intervalo de tiempo para detectar los sonidos. Bueno, pues eso es lo que llamamos preenmascaramiento, que lo vamos a utilizar luego en los codificadores. Entonces, antes de que se dé un golpe de batería, existen unos cuantos milisegundos, concretamente en torno a 20 milisegundos, donde mi oído enmascara las señales que le preceden. Y de igual forma, una señal de alto nivel que está excitando la percepción de nuestro oído, cuando deja de sonar, como sabemos, existe un periodo de tiempo incluso más largo que el anterior, donde nuestro oído sigue enmascarando los señales que le siguen, los sonidos que le siguen. Eso es lo que se llama fenómenos de posenmascaramientos. Os adelanto que el fenómeno de preenmascaramiento es el que utilizan los codificadores. Hay una estrategia para utilizar estos fenómenos de preenmascaramientos. Lo veremos más adelante. La última transparencia es lo que os estaba comentando. Simplemente es lo mismo, pero puesto en palabras. Bueno, y antes de que termine la clase, os voy a dejar, ahora mismo está oculto, os voy a dejar abierto ya un ejercicio. Hoy es martes. Tenéis hasta el lunes de la semana que viene para hacerlo. Y es muy simple. Es de la clase de hoy. Y es... Perdón, ¿dónde estamos?
Bueno, espera un momento. Es básicamente sobre una señal sinusoidal, decir en qué frecuencia, en qué banda de frecuencias estáis y calcular los umbrales de enmascaramiento que se producen. ¿De acuerdo? Es muy simple y no tiene mayor complicación. Lo dejaré visible dentro de 10 minutos. ¿De acuerdo? Preguntas. Bueno, pues si no tenéis preguntas, pues terminamos la clase. Mañana seguimos. Y un detalle, mañana tengo yo laboratorio hasta las 5:30. A lo mejor me retraso 5 minutos en el tiempo que me da, que tengo de llegar del laboratorio al despacho. Es decir, si a las 5:30 no estoy, esperadme que estaré. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, hasta mañana.